vez que lo convocamos, él viene, él está. Si no está estudiando todo esto de las tarifas, de todos los reclamos que tienen los usuarios en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC, está en los medios comentándonos lo que está pasando. ¿Cómo está Pablo Tamendi, director de la OMIC de General Alvarado? Hola María, buenas noches a vos y a toda la audiencia. Bueno, un placer recibirte como siempre, Pablo. Igualmente, siempre me sentí muy bien tratado por vos en la radio, así que siempre es muy grato venir a verte. Bueno, contanos, hoy vamos a hablar un poquito, como ya lo estábamos anunciando, vamos a hablar no solamente de las tarifas, lo que nos vas a poner al día sobre lo que está pasando y sobre tus intervenciones en los distintos lugares que se convocan para tratar estos temas, sino también vamos a hablar de otros temas que los usuarios reclaman, ¿no? En la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Sí, por supuesto, porque si bien es cierto que por ahí lo más urgente, lo que más se denota es los servicios públicos esenciales que tienen que ver con la luz, con el gas, con el tema de las garrafas, que hacen a la subsistencia misma, cotidiana, de todos los usuarios. También se han incrementado otra serie de reclamos en la OMIC, producto de que, básicamente, de que la inflación ha producido una serie de inconvenientes en la ecuación económica de los consumidores que muchas veces se les hace posible solventar, ¿no? Con respecto a las contrataciones que se realizan, me estoy refiriendo a los planes de ahorro, me estoy refiriendo a las contrataciones electrónicas, a los distintos préstamos que se realizan y que tienen intereses a tasas altísimas que luego no se pueden cubrir, ¿no? Todo como consecuencia de esta inflación tan elevada que tenemos y que es imposible sostener. Que es imposible sostener y que produce que el consumidor además se desoriente acerca o sea, no sabe de dónde agarrarse, cómo proyectar, digamos, su vida económica y de su familia, porque no sabe cuánto le va a venir la cuota del plan o la cuota del préstamo o la factura de gas o de luz al mes siguiente y no sabe si va a poder pagarla, ¿no? ¿Y cómo se hace, no? ¿Cómo hace una persona que tiene un sueldo de pronto mínimo, un empleado normal, común, y que de pronto se ha metido cuando había una estabilidad media, tampoco digamos que tirábamos manteca al techo, pero bueno, y de pronto ahora, hace unos años, con este gobierno de turno, como vos decís, Pablo, tenemos una situación álgida, una situación en la que más de uno ha dejado de tener servicios básicos. Exactamente, sí. Lo que más angustia de todo esto, lo que yo percibo cuando la gente viene a consultar a lo MIC, porque es un constante devenir de muchos usuarios, de muchos consumidores que vienen a consultar, porque por ahí les llegan intimaciones, no sabe lo que pagar, no sabe muchas veces lo que está pagando. Exacto. Vienen me incluyo. Sí, es bastante complejo. Además, muchas empresas, a pesar de que hubo una modificación, ¿te acordás que en su momento nosotros eso fue hace un año y medio más o menos, venimos a denunciar acá y todas las sesiones que habíamos planteado, en función de que había salido un decreto que estaba dentro de un decreto ómnibus medio disimulado, que establecía que las empresas no tenían la obligación de emitir las facturas en papel, y ¿no? Que muchos decían que era que estábamos instalando, o que se estaba instalando un poco el miedo entre la población con respecto a esto. Es bastante complejo porque, digamos, hay muchas personas que están acostumbrados a recibirlo de esa manera, muchos no tienen servicio de internet, muchos no están habituados a hacerlo de esa manera, no habían sido debidamente informados, y las empresas, en función de ese artículo,
a la cual se había establecido que las empresas tenían la facultad, sin antes ni siquiera preguntarle al consumidor, ¿sí?, de remitirle directamente la factura de manera virtual, ¿no? Con lo cual mucha gente que no estaba al tanto de eso entraba en moras, con el riesgo de ejecuciones, con los intereses altísimos que se cobran. Entonces, a más de la inflación que sufrimos cotidianamente, surgen toda esta serie de inconvenientes, de abusos, ¿no?, de las empresas, de servicios y, en este caso, de autoahorros y demás, que pueden llegar hasta incluso a la ejecución prendaria, o incluso en algunos casos a la ejecución hipotecaria por ahí de un garante, ¿no? Entonces, por eso yo, cuando hablamos respecto de la entrevista de hoy, por supuesto que la gente está muy angustiado con el tema de los servicios, pero también se está dando dentro de la OMIC muchos reclamos que tienen que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con muchos reclamos, ya los planes de ahorro ha pasado a ser, diría, uno de los principales reclamos que está llegando, no solamente a General Alvarado, ¿no? Justamente yo vengo hace 2 días de Tandil, en donde lo que se debatió fue justamente este tema, el tema de los planes de ahorro y los abusos que se producen en virtud de este tipo de contrataciones. ¿Y cómo se frenan, Pablo? ¿Cómo se frena esto? Justamente ahí lo que se debatió es que, digamos, dado que además, digamos, son contratos de adhesión, contratos estándares, y hay un mismo mecanismo, ¿no?, de varias empresas que, digamos, asumen una actitud corporativa, todos entendimos que lo mejor era plantear acciones de manera colectiva, y en eso estamos debatiendo, digamos, de qué manera. Es complicado. ¿Por qué? Porque este tipo de contratos, haciendo los planes de ahorro, son contratos estándar que son la autoridad de Contralor, y que los normativiza es la IGJ, la Inspección General de Justicia de la Nación, ¿sí? Sí. La Inspección General de Justicia tiene en general una actitud muy reticente a los reclamos, ¿no?, que se hacen a las empresas, y en general no ha tenido buena predisposición para modificar, digamos, los contratos, que si vos lees los contratos, hay un desequilibrio manifiesto en favor, digamos, de las empresas. Bueno, ¿sí? Acá hagamos un parate porque te quiero preguntar algo con respecto. La pregunta es esta. Tenemos un gobierno que es netamente empresarial, que ha favorecido totalmente a las empresas. Mira, sin saber nada, soy neófita en la materia, sí, pero la pregunta mía es, ¿esto tiene que ver con como es arriba, y es un dicho mío, como es arriba es abajo, y así se está manejando todo? Sí, a ver, vamos a ser también sinceros. El tema del planes de ahorro ya viene desde hace muchos años. Sí, eso lo sabemos, pero la metodología, hoy, amparados por el gobierno de turno. Yo lo que noto, porque también hace unas semanas estuve en una reunión que nos convocó en Enargás para explicar, que la verdad que era muy interesante, porque la idea era explicar cómo se aplicaban las tarifas diferenciales para entidades de bien público, para las pymes y demás. El tema es que, claro, cuando uno empieza a plantear al Enargás, que es el organismo de control que justamente está puesto ahí, justamente en defensa de los usuarios, vos los escuchás y tienen un discurso netamente pro empresario, ¿no? Hablan, por ejemplo, de clientes, ¿no? Cuando en realidad, y de empresas, tienen un discurso cuando en realidad para nosotros son prestadores de servicios públicos, cuando estamos hablando de derechos humanos, cuando estamos hablando de cuestiones que hacen a la subsistencia básica de las personas. Y se planteaban distintos principios
que bueno, fue bastante álgida esa reunión, porque muchos... ¿Se discute mucho? A ver, eso es algo que tenemos que admitir, digamos, que si bien por ahí los resultados no es lo que nosotros desearíamos producto de esos debates, sí hay un mayor acercamiento, digamos, a las, por lo menos a las OMIC, ¿sí? Y son convocadas para debatir. Hace poco tuvimos, que creo que vos estuviste, que se acercó también en ENACOM con el tema de las antenas amigables y demás. Uno puede estar o no de acuerdo, que muchas veces no está de acuerdo, pero lo que es cierto es que hay una mayor, si querés, transparencia respecto de lo que se está haciendo, ¿no? Pero es te pregunto, Pablo, ¿esto es Sí. una transparencia real? ¿O vos lo ves que lo sentís? ¿O es una transparencia así a medias tintas que los tipos dicen, bueno, vamos y vamos a hacer la exposición que tengamos que hacer, pero hasta ahí nomás llegan, que como que no hay más cabida que esa? A ver, el tema es el siguiente, que es algo que yo siempre, porque cuando uno debate este tipo de cosas, dice, bueno, pero ustedes, ¿qué hacen o qué pueden hacer? ¿O qué instrumentos tiene para cambiar todo este tipo de políticas que viene del gobierno? ¿Sí? A ver, lamentablemente son políticas públicas con una determinada ideología, que es un poco lo que vos estás planteando, producto de un gobierno que fue votado, ¿no? Entonces, eh, también es cierto que si nosotros queremos otro tipo de políticas públicas diferentes, tenemos que cada 2 años ver al momento de votar, ver bien a quién votamos, ¿no? Porque en realidad uno, desde de la OMIC, si bien tenemos determinadas facultades y hace unos años se nos Bastante proveyó. importantes Claro, además, donde les hasta dan... hace unos años se nos proveyó hasta incluso de la facultad de poder hacer planteos incluso hasta nivel judicial. Está, sí, ¿Qué pasa? Después, la mayoría de los servicios públicos vos sabés que son de orden federal. Nosotros seguro. somos un organismo que tenemos una legislación provincial. Entonces, ¿qué pasa? Incluso lo que el defensor del pueblo, Ujú. ¿no? Que al momento después de hacer el planteo judicial, usted dice, no, nos pasa a nosotros y también le pasó incluso hasta el defensor del pueblo, que la misma Corte Suprema de la Nación dijo, no, señor, usted puede Hasta acá nomás. impugnar normativa de orden provincial, pero no puede impugnar normativa de orden federal. Ay, 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 esa justicia y esas leyes que Claro. tenemos. ¿Hasta dónde nos quedamos? Nos quedamos con un fallo ejemplar del 2006, ¿no? Que era CEPIS digamos, con Ministerio de Energía, que fue lo que dio lugar a todas las audiencias públicas. ¿Qué dijo ahí la Corte? Dijo la Corte que las tarifas deben ser proporcionales y razonables. Ahora, ¿cómo se hace? Digamos, faltó esa segunda parte, porque lo que te dice la justicia es, no, señores, ustedes no pueden ir a discutir en la justicia lo que es la razonabilidad de las tarifas, ¿no? Siendo que justamente la Corte, ¿no? Lo determinó, es decir, usted, digamos, le dijo al gobierno no solo que debían hacer audiencias públicas, sino que las tarifas que debían resultar de esas audiencias públicas deben ser justas y razonables. Digamos, me parece que cualquier persona digamos, no es necesario ser ni economista, ni abogado, ni director del OMIC para darse cuenta que durante estos 3 años, habiendo desde enero de 2015 a la fecha, han aumentado más de 3.500% en nuestra región la tarifa de gas, ¿no? Entonces, es a todas luces que resulta irrazonable cuando el poder adquisitivo, digamos, de la gente no ha tenido ese incremento, ¿no? Me parece que, pero bueno, es normativa que ha sido avalada no solamente por el ENARGAS, que es el organismo de control, sino también por distintos estamentos judiciales, por acción o por inacción, ¿no? Porque también vos avalás cuando
hay, como yo siempre te comento, hay acciones judiciales que se plantearon en el 2006 que duermen en los cajones de tribunales, ¿no? Que nunca se llegaron digamos, y que después quedan en la nada porque se van sucediendo resoluciones. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que uno puede, digamos, desde, a esto iba, desde los organismos como la OMIC, poder llegar a mitigar o poder llegar a plantear o poder llegar a hacer uso o poder llegar a defender a los usuarios y tratar desde el municipio incluso poder ayudarlos en algunos casos frente a necesidades urgentes, pero en lo que hace, a ver, no nos dejemos de tener en cuenta que estas son políticas públicas fruto de un gobierno legítimo que utiliza todas las herramientas legales que tiene para implementarlas, porque la ciudadanía también los puso ahí como para hacer este tipo de acciones. Totalmente de ¿no? acuerdo, y Entonces, además está bueno que se diga esto, ¿no? claro. Que desde la OMIC se pueda plantear esto. O sea, ustedes tienen una instancia hasta donde, tienen un límite, hasta dónde pueden llegar, y aparte, después, el resto está en manos bueno, de políticas que no, Claro. que exceden a lo que ustedes puedan hacer. O fíjate cuál sería, digamos, lo que yo pensaría, digamos, perfecto, no el defensor del pueblo provincial, fíjate lo que estamos, a qué nivel, ¿no? La justicia no le ha dado legitimación. ¿A quién le correspondería intervenir? Entonces, al defensor del pueblo nacional, Sí. ¿no? Bueno, y el defensor del pueblo nacional todavía no está designado. Ah, bueno. Te das cuenta que esto tiene que ver con la pregunta que vos me hiciste al principio, ¿no? Que tiene que ver con, a ver, si esto es algo que, digamos, está a propósito hecho en base a una determinada ideología proempresarial del gobierno, y si vos sumás A más B más C y te da, digamos, ¿no? Digamos, o sea, si, claro, un animal que tiene 4 patas dice miau y digamos, tiene oreja de gato, es un gato. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, el pueblo eligió un gato. No quiero utilizar ningún eufemismo. Usted, Pablo Tamendi, lo dijo usted. Bueno, No, pero no, hablando, bueno, uno ya con tanta cosa, y yo me imagino vos, Pablo, que venís, yo siempre te he conocido con portafolios y papeles, sí. y no quiero pensar, llegás a tu casa y hablas, le decís hola a tu señora, porque con todos esos papeles, no sé si Silvana, en realidad, si le decís buen día o buenas tardes. Siempre lo que vos sabés que en muchos casos, y no estamos hablando solamente de tema de tarifas y demás. No, hay otros temas, muchos otros. Otros temas que cada caso es distinto. Entonces uno se van a la cabeza por dónde lo podemos encarar. Pero todo sí esto va mutando, ¿no? Porque claro, lo que hablábamos al principio, hace cuántos años que entrevistamos, que te entrevisto, Pablo, y bueno, este año han sido, desde hace 3 años han sido las tarifas de gas, de luz, pero hay una mutación. ¿Cuáles son los otros servicios que de pronto la gente se queja tanto? Bueno, telefonía celular, ni hablar. ¿Y qué más? Porque había quedado en el tintero 2 o 3 cosas que también, que tenían que ver con el transporte, que tenían que ver con otras cosas. Sí, por supuesto. También hay muchas quejas por transporte. Ahí sería interesante, mucha queja también, esto que ha venido mucho durante el año pasado y también durante los primeros meses de este año, muchas quejas por cortes de luz. También. Que he visto que has publicado, bueno, que la gente que tenga cortes de luz sin aviso, claro, que pueda acercarse a la OMIC a hacer el reclamo. Por ahí, claro, a ver, yo entiendo que es un poco la misma situación que se plantea cuando las veces que he venido acá a charlar sobre el tema de las deficiencias en el transporte de pasajeros, ¿no? Es complicado porque yo siempre fui de la idea que para este tipo de casos en donde hay irregularidades que se repiten en el tiempo, ¿no? El tema de que venga uno por uno de los usuarios
a reclamar y a dar un expediente por cada usuario, en realidad no resulta efectivo, ¿no? Es mejor el reclamo colectivo. Exactamente. Lo que pasa es que aún para el reclamo colectivo, y esto me he tenido que tropezar, digamos, como para un poco darme cuenta de esto, te soy sincero, igual es necesario que los usuarios vengan y dejen constancia de su reclamo. Porque, como yo creo que en su momento, no sé si hace mucho que no nos Lo hemos vemos, hablado, pero lo hemos hablado a esto pero, también. pero yo estoy seguro que te lo planteé, creo, por WhatsApp, no sé si lo hicimos en la radio. Yo tengo iniciado ya desde diciembre de 2018 una actuación de oficio, ¿sí?, contra EDEA por el tema de los cortes, ¿sí? ¿Qué me respondió EDEA? Que la verdad, además, por supuesto, EDEA siempre plantea el tema de las incompetencias de la SOMIC, pero eso es algo de un planteo, si querés, Claro, jurídico porque que no le puede ser conviene que la debatido. OMIC intervenga. Es así de simple. Dice que en realidad hay organismos de control que eso Bueno. ceba, ¿sí? Pero bueno, yo, digamos, me parece que en las localidades que no son centrales del interior, en donde no existen estos organismos, me parece que la OMIC tiene que asumir una actitud de representación y no tenemos por qué obligar a la gente a recorrer 50 kilómetros, ¿no? Que muchas veces no tiene el dinero como para hacerlo en los horarios esos. Digamos, existe un organismo que incluso desde del mismo, si vos entrás al portal de OSEBA, ¿no? Hay un link que dice OMIC, ¿no? Entonces, la misma organismo de control está asumiendo que las OMIC también tienen legitimación Yo para quiero eso. hacer un parate acá porque yo he estado presente en la fila de espera de la Sí. empresa prestadora de energía eléctrica Uh-huh. de nuestra ciudad de Miramar, y escuchar a una empleada decirle a una persona o a un usuario que si tenía alguna queja que se dirija a la OMIC. Entonces, por un lado no reconocen a la OMIC y por otro lado Muy le buena están tirando observación. todo el pelotaje de usuarios que ellos no quieren atender. Porque la empresa EDEA, y ahora sí voy a hacer un descargo yo públicamente, Uh-huh. la empresa EDEA es una de las empresas que peor sistema tiene para que los usuarios puedan ir a pagar una factura y que se acredite en el momento. Te hacen ir a la empresa, como ellos no tienen cobros solamente con tarjeta de débito o con crédito, creo que están ayornados en ese sentido, entonces te hacen ir a buscar la copia, en el caso de que uno no pueda imprimirla cuando te la mandan digitalmente. Hay mucha gente que no la quiere recibir digitalmente porque no tiene internet y porque se las han enchufado a través de un correo de cosas que quizás ni siquiera tienen, Pablo. Entonces, esta empresa realmente no está ayornada a los tiempos de hoy. Te hacen ir a EDEA, que busques en la boleta, que te vayas hasta un Pago Fácil, que no queda tan cerca, que queda en el centro. EDEA, todos sabemos que no está en el centro. Y después tener que volver en el caso de que tengas una deuda para acreditar el pago. Es una locura. Es una aberración. Es tener a los usuarios de rehén, realmente. Tenemos muchas quejas respecto a la atención al público, con respecto a EDEA. Un desastre. Yo, así como uno digo una cosa, quiero también ser justo en esto. Cada vez que hemos tenido un inconveniente que era dentro de lo posible tratar de solucionar porque había un error, las veces que me he comunicado con el encargado, con Diego Grondona, lo hemos podido resolver. Por ahí no quizás en los plazos que uno desearía y demás, pero en muchos casos se ha solucionado, ¿no? Por ahí sí, yo siempre pongo relevancia a esto para ser justo que con el tratamiento que realiza, que siempre lo hablamos, ¿no? La gente de Camusi, ¿no? Que uno protesta siempre por los elevadas subas de gas, pero el momento de hacer un reclamo o el momento digamos, de querer plantear
que las cuotas sean de una determinada forma, y bueno, hay buena recepción. Hay buena, sí, en Camusi mejor que en EDEA, pero en EDEA, bueno, realmente no estoy de acuerdo con el sistema que tienen de nada. Tienen un sistema obsoleto que se debería corregir, y creo que en ese sentido, no sé si por un lado reconocen a Lomín y por otro lado no, pero sería bueno que uno pueda hablar, ¿no? Como en su momento se habló con el Banco Provincia, Pablo, Claro. y vos sabés que el Banco Provincia ha cambiado de sistema, y hoy en día el Banco Provincia, que era un desastre hasta el mes pasado, hoy el Banco Provincia tiene una celeridad de atención. Hoy me estaban contando algunos usuarios de que está funcionando a la perfección porque han cambiado su sistema de atención. Entonces, o sea, acá creo que vuelvo a lo que vos decías. Mientras los usuarios de cualquier tipo de servicios no hagan el reclamo formal en planilla y se acerquen a la oficina, a la única oficina que tenemos en nuestra ciudad de información al consumidor, y que hace de mediadora también en algunos casos, no se puede, vos estás atado de pies y manos, o sea, la oficina está atada de pies y manos también. Sí, más que nada con respecto a digamos, a ver, a este tipo de irregularidades, de maltratos que son generalizados, ¿no? Que hablamos del tema de transporte, hablamos del tema de la luz y demás, porque también si vos te pones a ver, digamos, estadísticamente la cantidad de reclamos, de denuncias que nosotros, y vos has hecho denuncias también en OMIC, yo diría que un 70% se resuelven en las audiencias, ¿no? Sí. En las audiencias de conciliación, y tenemos buenos resultados, ¿no? Y para eso, pero para eso necesitamos estadísticas, es como cuando uno hace denuncias por ejemplo, de inseguridad. Si uno no va y hace la denuncia, no tenemos estadísticas. Entonces, claro, cuando a la hora de la hora, bueno, no, mira, más no pasa nada. No, mentira, sí, bueno, pasa. Entonces, lo mismo pasa con la... Porque una de las, a eso iba que estábamos hablando de los reclamos colectivos. Cuando EDEA me responde, además de plantearme el tema de la incompetencia, como te venía diciendo, también me plantea, bueno, pero los reclamos testigos que yo había puesto, que como lo que les pedía a mis secretarias que se fijaran en internet, que se fijaron tu portal y, digamos, de otros periodistas, respecto de los reclamos que hacían los usuarios, me contesta, bueno, pero estos reclamos que usted menciona no constan en sistema que los usuarios hayan hecho el reclamo, ¿no? Son mediáticos. Son reclamos mediáticos. Que, pues después admiten que sí, que bueno, que pueden haber existido inconvenientes, digamos, sí, digamos, por eso es que yo dije, bueno, perfecto, si ese es el cuestionamiento, entonces, perfecto, vengan los usuarios, aunque sea, llenen una planilla previo reclamo, digamos, a la empresa, como para poder colectivizar esto, o sea, como para hacernos valer como usuarios más allá de lo individual, ¿no? Porque, digamos, esto más que nada también para tener una noción de ciudadanía activa, ¿no? Si no, Pablo, pongamos una mesa, yo acompaño, pongamos una mesa fuera de las empresas prestadoras de servicio, una mesa de reclamos de pronto. Yo te puedo asegurar que de 10, 9 harían reclamos. El tema es que la gente está, hoy en día la gente está muy abatatada, por decirlo criollamente, ¿no? La gente está con otras cuestiones, de que no le alcanza la plata y que necesita, y que está con la cabeza en otra cosa. Entonces, tener que salir de EDEA, de pelearse, hacer una cola infernal, o después tener que irse a la otra punta de la ciudad a pagar el gas y a reclamar el tema del gas, y después al teléfono, que no tenemos una oficina de Claro como la gente que pueda responder cuestiones de telefonía celular, y bueno, y así infinidad de situaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos? Por eso, digamos, nosotros en General Alvarado tenemos 2 oficinas que yo te diría que
abarcan, yo te diría que casi el 90% de los casos de reclamos, que es la OMIC, pero también la delegación de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y en esto quiero destacar también, digamos, la persona de Germán Barrio, que es el encargado de la Defensoría del Pueblo, que tenemos una excelente articulación, porque otros los reclamos que se dan mucho en General Bravo es el tema de los reclamos de salud, ¿no? También, otro tema. Otro tema también que, bueno, ellos lo están solucionando, en muchos casos no han podido, pero actúan muy bien y tienen mucha gimnasia con ese tema. Así que bueno, nos tratamos de complementar y bueno, aprovechemos, digamos, eso es algo, son oficinas que General Bravo tiene abiertas y a disposición, y no dejemos de reclamar, tengan en cuenta que son servicios gratuitos, que digamos, que de alguna manera también, por ejemplo, ayer vino una persona hoy justamente vino una persona que reclama, que me parece perfecto, porque no he visto muchos reclamos de ese tipo, que tomó un colectivo de pasajeros, se quedó, digamos, tuvo una demora porque se rompió el colectivo, finalmente llegó a destino, pero no obstante ella quiere realizar el reclamo porque no llegó a la hora preestablecida, ¿no? En vez de estar en 5 horas, estuvo en 8 horas en el lugar. Que cualquier persona que sea, bueno, ya está, ya llegué, me olvido, ¿no? Ella... ¿Que era de transporte de larga distancia? Larga distancia, sí. Ajá. Entonces, me parece que ese tipo de actitudes hay que tener, porque si no, digamos, hay muchos también reclamos por encomiendas que no llegan o valijas que desaparecen. Sí. Está muy bien, por supuesto, hacer el reclamo a la empresa, pero luego no nos dejemos estar, hagamos los reclamos, porque esa es la forma de cambiar las cosas. Llegan a término, Pablo, llegan esos reclamos de pronto que aunque no sean muy frecuentes, la OMIC les hace el seguimiento y llegan a buen puerto. En realidad, digamos, en la medida, digamos, que a la empresa se le haga antieconómico, ¿sí? Porque no nos olvidemos que el sistema de defensa del consumidor prevé multas. Ajá. No solamente el tema de resarcimiento al consumidor, que por ahí el resarcimiento al consumidor, como nosotros solamente la ley nos habilita a aplicar el daño directo, es decir, lo que inmediatamente tuvo un perjuicio, pero además el consumidor también habilita a la aplicación de multas, que para la aplicación de multas se tiene en cuenta, entre otros parámetros, la dimensión de la empresa, ¿sí? No es lo mismo a la aplicación de una multa a un kiosco que a Telefónica, ¿sí? Claro. Entonces, en la medida que a las empresas se le haga antieconómica maltratar a los usuarios, ¿no? Van a adecuar sus sistemas y su servicio, ¿no? Para que sea de otra manera. ¿Les ha llegado, hablando de transporte de larga distancia, les ha llegado, bueno, alguna denuncia a la OMIC de General Alvarado sobre roedores y cucarachas en los micros de larga distancia? No. ¿No? Hubo. Quizás en los libros de quejas de las empresas, la gente de pronto piensa que la empresa toma alguna medida, pero creo que ha sido realmente lastimoso el tema este verano. Por eso, ahí me das pie, que ya lo hemos mencionado, pero el público se renueva, diría la Chiqui. En su momento, el intendente, cuando tuvo, digamos, una fuerte participación en la dirección de transporte, que producto de esas intervenciones, sobre todo como estaba el secretario de Gobierno Martínez Carpinato, produjo que hoy tuviéramos competencia en materia de transporte de media distancia. Uno de los fundamentos que se usaron fue un informe de la Oficina de Defensa del Consumidor en donde se hacía mención de estas irregularidades. Lo que pasa que tuvimos un momento de extensión fuerte con la empresa, con los apoderos de la empresa, porque nosotros cuando hicimos el informe nos basábamos en las comparaciones que teníamos con la gente que se quejaba o en lo que se manifestaba en las redes sociales y demás, pero no teníamos las denuncias concretas de los usuarios, con lo cual hemos tenido hasta incluso cartas de documento a nivel personal
a mí y al intendente, en donde se nos amenazaba con incluso iniciar acciones penales, ¿no? Porque no teníamos ninguna acreditación de ningún expediente que justificara estas irregularidades, que eran ciertas, que eran verdaderas y que todos los hechos lo sufrían. Pero bueno, por eso también es importante, porque uno también tiene una responsabilidad como funcionario público que también tiene que cuidar y que tiene que ser avalado por hechos fundados, reales y comprobables, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Porque veo que tenés ahí... Sí, hay una cuestión que quería, que por ahí no fue lo suficientemente difundido. Nos vamos a encontrar, vos sabés que en febrero se dio un incremento tarifario de la luz, hablando de EDEA, que no solamente hablamos de EDEA, sino también, por supuesto, todas las cooperativas de la localidad, eléctricas, de un 40%, ¿no? Con lo que nos vamos a encontrar, a partir pues, sobre todo a partir del mes que viene, particularmente los usuarios de EDEA ya lo vieron a partir de la factura que por ahí no estuvo suficientemente difundido, un ítem, un cargo que se llama incremento de costos tarifarios. ¿Y eso qué significa? Eso implica, digamos, fue también una resolución de OSEBA, mediante el cual se autoriza a los distribuidores provinciales a incluir en sus facturas el concepto de incremento de tarifas. Van a ver que se llama exactamente ICT, van a ver un cargo en la factura, artículo 5, resolución, bueno, ¿no? Sí, bla, bla, bla. Eso va a representar aproximadamente, ¿sí?, el costo de $1 más en el costo variable del kilowatt. No lo dice la resolución, pero se han hecho estudios al respecto, con lo cual este 40%, ¿no?, que inicialmente se había anunciado como costo, estaría cercano ya al 50%. O sea, ¿no?, 10 más. Claro, ¿no? O sea, 10 más, si uno va sumando todos este costo adicional. ¿A qué se debe esto? Se debe, en realidad, a ver, más allá de los fundamentos, lo que nosotros estamos impugnando y planteando es que no se informó previamente al usuario como para considerar o incluso llegar a impugnar en la audiencia pública, ¿no? En la necesidad de que las empresas recuperen en su facturación las diferencias en la aplicación de los costos mayoristas de electricidad y las diferencias generadas en el costo propio de distribución. ¿Qué significa esto? Vos sabés que las distribuidoras en realidad compran energía, ¿no? Es decir, la idea en realidad es el último eslabón de la cadena, ¿no? Porque previamente tenemos digamos, las generadoras, las hidroeléctricas, por ejemplo, después tenemos las transportistas, que en nuestro caso es Trasba, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, lo que es de Trasba, ese parque que está cerca, ahí casi pegadito al barrio de Las Lomas, todas esas torres, ¿sí?, pertenecen a Trasba, y como último eslabón tenemos las distribuidoras. Las distribuidoras, digamos, se fijan las tarifas, de acá semestralmente, ¿no? En el medio puede variar el costo de de la energía que le venden las proveedoras a las transportistas y las transportistas a las distribuidoras, ¿no? Pero como se debe respetar, ¿no?, durante esos 6 meses para el usuario el costo del kilowatt, recién se ve reflejada ese mayor incremento en el semestre siguiente. ¿Qué pasó? Como hubo una devaluación tan grande, ¿sí?, durante el año pasado, ¿sí?, lo que se decidió por parte del gobierno es que ese porcentual, para que no sea tan grande, ¿no?, o sea, que no implique un shock tan grande en el usuario,
se distribuya durante el transcurso del año. Entonces, es un poco, digamos, es una consecuencia más. Eso lo habíamos hablado, quizás en algún momento lo habíamos hablado y que quizás sería mejor, ¿no? O sea, que la gente, en vez de tener estas facturas, estos incrementos en las facturas de golpe, que lo pudieran pagar en forma pareja durante todo el año. Eso lo habíamos hablado respecto del tema del gas, ¿sí? Que ahora se viene algo, o sea, nosotros habíamos incluso propuesto, porque nosotros entendemos que en una región como la nuestra, en donde el consumo de gas es muy intenso durante el invierno, por ahí sería una buena alternativa. ¿No? Era con sí, tenés razón, era con el tema del gas. Eso se está planteando ahora, supongo que algo incluso frente a distintos planteos respecto del incremento que se viene del gas, ¿no? Se está planteando la posibilidad de aplanar la tarifa, es decir, esto que vos planteás. Que sea pareja. Claro, digamos que en realidad lo que pasa es que, a ver, a mí me parece que está como conceptualmente está bueno, ¿no? Conceptualmente está bueno porque de alguna manera te distribuye el costo durante todo el año. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es que un 35% de lo que se está, ¿no? Por más que sea distribuido durante todo el año, es un costo enorme para el usuario. Bueno, en mi opinión, Pablo, realmente nos están robando. Son ladrones de guante blanco, ¿sí? No puede ser que la gente, que el ciudadano argentino tenga que trabajar para pagar la luz y el gas y que no pueda tener ningún beneficio. Yo te quiero preguntar... Y además con la incidencia que esto tiene, digamos, en el costo de, digamos, de la producción para las pymes, ¿no? Ni hablar de ese tema. Para la inflación, porque esto tiene una incidencia en inflación, digamos. Totalmente. Si vos a un comercio, digamos, porque siempre hablamos de usuarios residenciales, pero obviamente si a un usuario residencial le aumentan un 35%, a un comercio le aumentan un 40%. Bueno, pero ¿no? ¿Cuántos negocios han tenido que cerrar porque no han podido mantener? A eso iba. No tengo más tiempo, pero yo quiero preguntarte sobre, bueno, la gran obra que se está haciendo de energía eólica, ¿no? Muy interesante. General Alvarado va a tener beneficios sobre esto, vamos a poder, porque va a distribuir, no va a llegar en forma directa, claro, pero sí va a llegar en forma distribuida a las empresas prestadoras, por ejemplo, en este caso de energía eléctrica. ¿Cómo? Sí. A ver, sobre ese tema, con respecto al tema de la energía eólica, en realidad lo que nos va a beneficiar el distrito, vos sabés que yo comparto oficina con el área de empleo, sí, y es constantemente la gente que viene a presentar currículums, sí, para no solamente para la que ya se está construyendo, sino para la que se va a construir. Sí, que eso es otra. Sí. Es otra, la que ya está. Justamente cuando fui a Tandil pasé, la verdad me pareció, entre tanta malaria, malas noticias, cuando pasé por la Ruta 88 y vi ese camino de acceso a el Parque Eólico Miramar, sobre la Ruta 88, y el continuo devenir de colectivos, de máquinas, de combi, ¿no? De gente que está trabajando, la verdad digo, bueno, qué bueno, digamos, por fin alguna buena noticia, y eso sobre todo yo entiendo que está bueno porque implica, digamos, sobre todo trabajo para los miramarenses, por lo menos en las primeras etapas, ¿no? Una vez que ya esté los parques totalmente conformados, en funcionamiento. Vi una de las fotos que vos subiste que es realmente impresionante. Sí, por la magnitud de lo que... Yo te soy sincero, no fui al lugar, pero me gusta siempre hacer el seguimiento ¿Vos te acordás que de Pilar Silva Ortiz, que era la directora de Medio Ambiente, claro? Bueno, ya no está más en el municipio, pero ella asesora a estas empresas. Mirá. Y yo siempre la sigo mucho. No postea tanto en Facebook, sino por ahí en LinkedIn. Sí. Y siempre posté y reposté incluso fotos de ingenieros que están en el lugar.
y bueno, a mí me parece muy, muy interesante hacer el seguimiento. Bueno, como te decía, digamos, el beneficio para mí que va a tener en lo inmediato y sobre todo va a ser generador de estas fuentes de energías alternativas, que Miramar va a ser un privilegiado porque va a tener dos parques eólicos, eh, de generar trabajo, ¿no? Ahora, estas empresas van a hacer la distribución únicamente a empresas, o sea, van a ser distribuidoras, no se va a poder. Se va a inyectar al sistema general, claro. Claro, claro. Sí, sí. O sea, No obstante eso, siempre dentro de lo que es el monopolio. Nunca, sí, nunca quizás va a pero, llegar directamente al usuario a través de alguna empresa bueno, que beneficie, ¿o pero no? a ver, vamos a poner las cosas, también es cierto también que gracias a una intervención muy, muy enérgica que viene desarrollando el secretario de Producción, Sebastián Antoni, actualmente intendente interino, eh, digamos, se ha logrado repotenciar, ¿no? Ni ¿no? hablar, Eso, no digo, no hablo sobre eso, hablo de que, o sea, por supuesto, esto me esa parece que noticia también, la damos por bienvenida, por no, supuesto. pero eso, digamos, que por ahí se parece algo trivial. eh, a ver, quizás no se note tanto porque cuando vos estás en una situación de crisis económica, en donde nadie invierte nada, sino que lo único que invertís es en la timba financiera, por ahí no le damos lo suficiente relevancia, ¿no? Pero en un contexto de un país en marcha, ¿sí? El tema de repotenciar, de que digamos, las personas que puedan asentar, digamos, sus inversiones en General Alvarado, basados en un parque que le da determinados beneficios impositivos, eh, es central, ¿no? Que se haya logrado esto, no solamente para las empresas del sector industrial planificado, sino también para los usuarios residenciales, que con esto, espero, por lo menos así se plantea, vamos a tener menos cortes, ¿no? Porque Sí, vamos a porque tener la una verdad, energía. Pablo, hemos tenido cortes que Sí, nos han perjudicado sí, terriblemente. pero es una inversión muy importante y me parece que, bueno, además, en esto Sebastián, además de, él ha entendido la importancia de generar alternativas energéticas en nuestra región, tanto en lo que se refiere a lo eólico como a repotenciar la energía, digamos, mediante el sistema ya existente, porque sin energía, digamos, todo lo demás no puede existir, no puede No, ni marchar, hablar, ni ¿no? hablar. Entonces, Eso nos pasa cuando EDEA corta la luz y nos claro, quedamos hasta sin claro. agua, ¿no? Porque hay que parar las Tal bombas. cual, tal Otro cual, tal tema cual, también. tal cual. Pablo, no tenemos más tiempo. Lamentablemente, hay para hablar sobre la OMIC y sobre todos estos temas de Sí, energía bueno, nos quedó alternativa, pendiente lo de los planes de ahorro, bueno, hablamos la los planes de próxima vez. ahorro, que arrancamos con esto Sí, y sí, no, después se nos fue. siempre el tema de Siempre, servicios bueno, públicos pero tenés que nos venir más lleva. seguido. Bueno, ¿Ah? Tenés que venir más seguido porque hace mucho que no venías. Porque viajás mucho combinamos. tampoco, Y también. tratamos sí, sí, yo creo que me parece que esto yo lo charlaba también un poco con las chicas, ¿no? Con mis empleadas, Con con tu Majo equipo. y Flor, que muchas veces a mí lo que me interesa es un poco también escuchar otras voces, escuchar a gente que cotidianamente trabaja como para charlar nuevas alternativas de solución, porque si no nos quedamos en nuestra En pequeña, el en el diagnóstico y no se diagnóstico avanza. pequeño nuestro acá de adentro y no vemos que hay otras posibilidades, otras alternativas de poder solucionar mejor las cosas y la verdad es que uno siempre se enriquece. Bien. Y vos sos una persona estudiosa, como siempre te digo, estudiosa del tema y y bueno, y amante de estas cuestiones Ujú. de esta oficina municipal de información al consumidor. Siempre estás leyendo muchísimo y eso es importantísimo. Y bueno, y ahora que sos mediador, o sea, tenés un poco más de, ¿no? Sí. De capacitación sobre ese tema.
Sí, sí, la verdad que mediación es algo que digo que es lo que más amo en realidad, ¿no? Es Ajá. de poder llegar a que dos voluntades se encuentran y poder llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. La verdad que te llena humanamente, ¿no? Más allá de que no siempre resulta totalmente satisfactorio el tema de dos personas que están quizás enemistadas desde lo personal, poder aliviar esa carga emocional y Y que llegar se a encuentren. una Sí, solución. por más que no terminen siendo amigas, ¿no? Pero de sacarles ese lastre en su vida, de simplemente tratando de articular el diálogo, es hasta te diría casi milagroso, ¿no? El tema de Mm. la comunicación humana, bueno, es central, ¿no? Me parece que es Y un hoy poco lo que nos hace falta en muchos aspectos, ¿eh? Sí. Es un tema, lo elegiste bien, me parece que elegiste bien esa capacitación porque realmente hoy estamos, viste, nos falta eso, la comunicación. Tal cual. Ujú. Pablo, muchísimas gracias. No, Muchísimas no tengo gracias a más vos. tiempo, me tengo que ir. Dale, dale. Estamos hablando en cualquier momento y bueno, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, como ¿Mm? siempre. Gracias. Pablo Tamendi, director de la OMIC de General Alvarado, pasó por Todo Cambia. Nosotros ya prácticamente nos vamos despidiendo.